Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos listos para iniciar esta transmisión. Les voy a pedir que si tienen alguna duda o pregunta sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el REPSE, me la hagan llegar. Quiero comenzar para platicar acerca de las preguntas y respuestas que la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha publicado en su página, porque he visto muchas preguntas publicadas que desconocen todavía, que no se han metido a la página aún para ver o para iniciar su trámite. Lo primero que les quiero aclarar es que de acuerdo a los decretos que fueron publicados con la reforma, el del 23 de abril y el del 24 de mayo de este año, el plazo de los 90 días para tener el registro en el REPSE de sus empresas, ya sea que las manejen a través de personas físicas o a través de personas morales, vence hasta el 24 de agosto, no el 24 de julio, porque lo he escuchado de algunas personas y esto se los voy a decir dónde se encuentra. Recuerdan, el decreto publicado el 23 de abril dice en su artículo, en los transitorios, nos vamos a ir a los transitorios, en el transitorio tercero, dice que las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que quedó modificado con este decreto, en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general. ¿Y cuándo se publicaron estas disposiciones de carácter general? Bueno, se publicaron el 24 de mayo de 2021. Entonces, estamos contando que es el 24 de junio, 24 de julio y 24 de agosto es la fecha límite para contar con el registro. ¿Hay alguna pregunta que nos hagan llegar? Bueno, aquí voy a estar al pendiente. Y les quiero platicar también que ayer me escribieron en las redes sociales, en Twitter, una persona preguntándome sobre si el registro lo tenían que hacer también prestadores de servicio directo, es decir, por ejemplo, un abogado o un contador que le presta servicios directamente a una empresa, o sea, que no tiene trabajadores. Bueno, pues me platicaron que les están pidiendo en las empresas donde trabajan que se registren, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque la disposición en las preguntas y respuestas que vienen en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, allí podemos encontrar quiénes son los sujetos obligados para registrarse. Fíjense, dice: dichos servicios, las personas físicas o morales que presten servicios especializados o realicen obras especializadas y que deseen proveer a un tercero, al contratante de dichos servicios, y que para ello pongan a disposición trabajadores propios a disposición del contratante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a dar directamente el servicio y tú no estás poniendo a disposición trabajadores propios, porque no tienes trabajadores, porque lo estás haciendo tú directamente, entonces tú no tienes la obligación de registrarte, ¿sí? O tú facturarás la prestación, los honorarios por la prestación de servicios, pero no tienen la obligación. Yo supongo que a lo mejor por desconocimiento, porque estamos ante una situación nueva que no existía en nuestro país, este tipo de registro. Entonces, que muchas empresas están solicitando que prácticamente todos sus proveedores se registren, pero no es para todos, ¿sí? Es nada más para quienes tienen un esquema donde ponen a disposición, por ejemplo, a lo mejor personal de limpieza o choferes, pero operadores de maquinaria que la ponen a disposición de su cliente, que es la persona contratante. En esos casos es donde sí deberán de obtener su registro. Ahora vamos a otro punto importante de lo que también he visto muchas dudas, que es ¿qué pasa si no tengo respuesta de la Secretaría? Porque estamos experimentando algo nuevo, algo que no pasaba, un registro al que no estábamos obligados y que desconocemos todavía qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, la legislación prevé, el decreto, que la autoridad, una vez que tú ingresas toda tu información en el REPSE, te va a dar un número de folio automático y luego allí, aunado a ese número de folio, te aparece la fecha de registro. Entonces, tú tienes que estar checando tu página porque se supone que allí tiene la autoridad 20 días hábiles para contestarte.
¿sí? Para contestarte si fue válida o no válido, si se aprobó ese registro. Pero ¿qué pasa si no obtienes respuesta en esos 20 días? 20 días hábiles, ¿eh? También la misma legislación, el artículo 15, que fue modificado de la Ley Federal del Trabajo, déjenme, voy al artículo, prevé cuál es el procedimiento que también viene en las disposiciones. Nos dice que la autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debe pronunciarse respecto de la solicitud dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la misma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente dentro de los 3 días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para todos los efectos a aquel lugar. ¿Qué quiere decir? Que si no te responde en esos 3 días donde tú le estás pidiendo de que te dé la resolución sobre tu solicitud de registro, entonces vas a tener un registro automático, ¿sí? Bueno, en las disposiciones también nos habla sobre este procedimiento. Y aquí cambia un poquito lo que nos dice este artículo, porque dice, la Secretaría a través de la plataforma deberá pronunciarse respecto a la solicitud. Fíjense, aquí dice que a través de la plataforma, o sea, no que te va a llegar un correo electrónico, sino que en la plataforma deberías de ver la respuesta. Hemos visto con algunos clientes que a través de la plataforma no obtienen ninguna información. De hecho, nada más aparece el número de folio y luego aparece un símbolo de que está la información en proceso de validación. Aquí dice, bueno, deberá de pronunciarse a la solicitud de registro dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la misma a través de la plataforma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerir a la Secretaría para que emita el aviso de registro correspondiente dentro de los 3 días siguientes hábiles a la presentación del requerimiento, y transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido, el aviso se tendrá por efectuado. Bueno, no sé si tengan por allí las personas que nos están viendo alguna pregunta, alguna otra duda sobre este procedimiento, este trámite, si nos quieren compartir algunas de las experiencias que han tenido al registrar su empresa. Mientras nos hacen llegar algunas preguntas, les voy a seguir leyendo algunas de las preguntas y respuestas que vienen en la página de la Secretaría. Dice, una vez obtenido el registro, ¿qué debo de hacer con él? Bueno, nos dice, deberá incluir en cada contrato que celebre su número de registro y los folios de las actividades del objeto social o la constancia de situación fiscal registrados en el padrón y que correspondan con la actividad específica subcontratada. La pregunta número 3 nos dice, si soy un prestador de servicio especializado u obras especializadas y para dar mis servicios a un tercero no pongo a disposición a mis trabajadores, a disposición del contratante, ¿debo registrarme? Esta es como la pregunta que les comenté que nos hicieron llegar a través de Twitter, y entonces la respuesta es no. El registro es exclusivamente para quien ponga trabajadores a disposición de un tercero para la realización de los servicios y las obras especializadas contratadas. ¿Okay? Otra de las preguntas y respuestas es, en los contratos mercantiles entre empresas donde se venden y compran mercancía, ¿deben los vendedores de mercancías o los fabricantes de la misma registrarse? Y la respuesta es no. Únicamente en la prestación de servicios u obras donde se pongan trabajadores propios al servicio de un tercero para la realización de los servicios u obras especializadas. ¿Cuándo es el último día para registrarse? Gracias, Paula. El último día, como les comentaba, es el 24 de agosto, pero fíjense, dicen que el 24 de agosto se debería de contar ya con el registro. Entonces, estos días son una oportunidad para que las empresas que todavía no se han registrado comiencen a hacer su trámite para subirlo a la plataforma y para que los 20 días hábiles transcurran de aquí al 24 de agosto, cuando ustedes ya deberían de tener una respuesta de la autoridad. Jime Navarro nos dice, ¿qué pasa si no hubo respuesta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y cuando salga el padrón tampoco estoy en él? Bueno, el padrón en sí es la plataforma donde se están registrando todas las empresas, ya sean personas físicas o personas morales. Pero ¿qué pasa si no tienes respuesta de la Secretaría del Trabajo? Tú debes de hacer un escrito, porque ahí dice que debes de requerirle, creo que sí dice por escrito a la autoridad,
nada más no dice dónde lo debes de presentar. Entonces hay que hacerlo ante las delegaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acreditar la personalidad, si eres un representante legal de la empresa, acompaña una copia de tu poder o de tu designación como administrador general único o presidente del Consejo de Administración, para que le requieras a la autoridad que responda a la petición de que hiciste sobre el registro a este padrón. Si pasan 3 días hábiles, tú conserva tu acuse de recibo. Lo más importante siempre que hagas un requerimiento a una autoridad es que te den un acuse de recibo. No se vale nada más entregar el documento, y esto se los platico porque sí ha llegado a pasar, que de pronto no le acusan de recibido a la persona, entonces tú no tienes un documento en donde conste a partir de qué fecha están corriendo los 3 días hábiles que tiene la autoridad para responderte. Si no te responde, una vez que presentes ese escrito y pasan los 3 días hábiles y no tienes una respuesta, entonces se considera que tú tienes un registro automático. Esto es en base a todas las disposiciones y a lo que vienen los decretos y a las preguntas y respuestas que ha emitido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Bueno, sigo leyendo en lo que llegan más preguntas y respuestas. Hablábamos de los contratos mercantiles. Otra de las preguntas y respuestas que aparece aquí en la plataforma es: ¿por qué causas me pueden denegar el registro? Creo que eso es muy importante que todos lo sepan, y ahorita voy a leer también las que vienen en el decreto. Dice: fundamentalmente por no acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, porque los documentos cargados a la plataforma no sean legibles, porque las actividades para las que se solicita el registro no correspondan con las establecidas en el objeto social o en la constancia de situación fiscal de la persona física o moral, o porque la información proporcionada en la plataforma no sea veraz, entre otros. Vámonos a las disposiciones para ver por qué razones pudieran negar ese registro. También se puede cancelar, una vez que se los hayan otorgado, la autoridad pudiera cancelarlo. Tenemos aquí otra pregunta de Víctor Hugo Ávila. Buenas tardes, ¿la información de la empresa queda pública? Bueno, hasta el momento no hemos visto que la información de las empresas queda pública. De hecho, el registro únicamente puedes acceder a la información de tu propia empresa a través de la utilización de la FIEL, de la firma electrónica. Entonces, no creo que vaya a ser pública. Posiblemente vayan a sacar a lo mejor un listado de las empresas que obran en ese padrón, pero no considero que sea toda la información que ustedes están aportando allí. Sin embargo, también recuerden que a partir de los 90 días, este es a partir del decreto del 23 de abril, también están obligando a través de la ley del Seguro Social a todas las empresas que se encuentren en este esquema a que registren los contratos, y van a tener que estar dando una información, aquí se los voy a poner, es el artículo 15A de la ley del Seguro Social, donde nos dice que la persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre del que se trate. ¿Qué tienen que aportar? De las partes en el contrato, el nombre, la denominación o razón social, el registro federal de contribuyentes, el domicilio social o convencional en caso de ser distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto. ¿Y qué información tienen que aportar del contrato? El objeto, el periodo de vigencia, la relación de trabajadores u otros sujetos que prestarán los servicios especializados o que ejecutarán las obras especializadas a favor del beneficiario, indicando su nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como nombre y registro federal de contribuyentes del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. Entre los decretos señalaban que esto lo tienen que hacer después de 90 días del decreto de abril. ¿Cuándo se cumplen los 90 días? Bueno, el primer informe que van a tener que hacer cuatrimestral va a ser el de septiembre, el de 17 de septiembre. Ahorita muchas de las empresas están trabajando en subir la información de sus registros con muchas dudas, porque me ha tocado empresas que no les llega ninguna notificación, pero al meter nuevamente la FIEL, de pronto les aparece otra vez
como si tuvieran que volver a subir los datos, pero sin ninguna retroalimentación de qué fue lo que pasó, de si se aprobó o no se aprobó el registro, si consideran que debieron de haber cargado algún otro documento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas donde hay una, en la base de datos donde se capturan los registros? Viene, por ejemplo, que tienes que subir el acta constitutiva donde se encuentre el objeto social actual. Pues el acta constitutiva de una empresa nada más es una, sin embargo, sí puede haber modificación en los estatutos, en el objeto social. Entonces, ¿cuál es el acta que debes de subir? ¿El acta constitutiva o el acta donde hubo alguna transformación o alguna modificación del objeto social? Entonces, todavía tenemos muchas dudas que seguramente seguirán saliendo más. Entonces, creo que en este momento es bien importante que quienes estamos trabajando en subir o apoyar a empresas para que suban su información, para que puedan obtener el registro que es necesario para ellas, en retroalimentarnos con las experiencias que hemos tenido para construir entre todos y poder tener ese registro que es necesario para sus operaciones diarias con sus empresas que son sus clientes. ¿Y por qué? Porque las sanciones que se van a derivar del incumplimiento pues van a ser tanto para las empresas que proveen los servicios como para las empresas que son beneficiarias de los mismos. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Bueno. Vamos a continuar, que dice aquí, fíjense, esta también es súper importante. Si me niegan el registro, ¿lo puedo volver a solicitar? Sí. Por allí algún cliente nos comentó que le habían dicho que ya no podía volver a solicitar el registro. Pero aquí nos está diciendo que sí, deberá resolver la inconsistencia, anomalía o irregularidad detectada y volverlo a intentar una vez solventada. Pero aquí volvemos a esta parte donde si a través de la plataforma no te está llegando esa retroalimentación de qué es lo que tienes que subsanar, entonces ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo sabes si no se te autorizó ese registro o porque nada más te aparece que no puedes volver a... Digo, que no está en proceso de validación tu información, no te aparece ninguna retroalimentación de, oye, te faltó este documento, o no es claro la información que aportaste, o te falta subsanar, aportar algún otro documento. Y la plataforma no permite, por ejemplo, si tú consideras que a lo mejor tendrías que aclarar esta situación subiendo tú un acta de transformación o un acta donde se protocolizó algún cambio a tus estatutos sociales, pero no te permite subir dos, tú tienes que elegir cuál documento. No tenemos un chat para estar en ese momento preguntando a quién, es alguna experiencia nueva donde no tenemos todas las respuestas en este momento. ¿Sí? Pero bueno, esperemos que con los días se abra, por ejemplo, este apartado de preguntas y respuestas que tiene la página de la Secretaría, porque creemos que son muchas más. No hemos visto que haya una retroalimentación por parte de ellos, que como lo hacen de pronto algunas otras dependencias, como en el INPI, que en el INPI de pronto vemos que comparten muchos videos donde nos van dando una guía de cómo realizar algún trámite, que es bien importante y le ayuda también a la dependencia, ¿sí? Porque seguramente yo estaba viendo las noticias que había muchos rechazados. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las empresas que sí tienen que registrarse? Pues con información. Necesitamos más información por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que nos ayude a que las personas físicas o morales que tienen la obligación de registrarse lo puedan hacer y lo puedan hacer dentro del plazo, porque el tiempo sigue corriendo. Ok, vamos a leer otra de las preguntas que vienen aquí en la página. Dice, ¿debo renovar el registro cada cuándo? Sí, la respuesta es sí. Toda persona física o moral que se encuentre registrada en el padrón deberá de tramitar cada 3 años la renovación de su registro a través de la plataforma. Y luego viene otra. Una vez obtenido el registro, este puede ser cancelado. ¿Por qué y cómo? ¿Sí? El registro podrá ser cancelado en cualquier momento por diversos motivos, por prestar servicios que no están registrados o que estos formen parte del objeto social o actividad preponderante de la contratante. Este es un punto bien importante también. ¿Por qué? Porque los servicios que tú le prestes a la empresa beneficiaria no deben de ser parte del objeto social de ellos. Voy a poner un ejemplo.
Nosotros aquí en GoLegal, ¿qué hacemos? Pues brindamos servicios legales. Entonces, yo no le podría prestar a otro despacho una subcontratación de servicios especializados porque si ese despacho lo que brinda principalmente son servicios legales, pues estaríamos hablando de la misma actividad o del mismo giro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una empresa, un cliente mío, por ejemplo, tiene servicios de transporte? Entonces, su giro principal no es proporcionar servicios legales, su giro principal es brindar servicios de transporte. Entonces, no existe incompatibilidad con la prestación del servicio que nosotros le estamos brindando porque no forma parte de su actividad principal. Entonces, si yo pusiera a disposición de esa empresa abogados para que presten los servicios legales, entonces allí sí entraría una obligación de mi parte para registrarme y para registrar a su vez el contrato que celebremos entre las partes, ¿ok? Luego dice... estamos hablando de los casos en los que se puede cancelar ese registro cuando se acredite la existencia de adeudos firmes por créditos derivados por obligaciones fiscales o de seguridad social, por dejar de cumplir con los requisitos de registro, transgredir la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, negarse a atender algún requerimiento de la Secretaría del Trabajo o no realizar en tiempo la renovación del registro. En caso de que se actualice cualquiera de los motivos ya señalados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social notificará a la persona física o moral para que en un plazo de 5 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y dentro de este plazo se resolverá lo conducente, ¿sí? Estas son todas las que acabo de dar lectura ahorita, son todas las preguntas y respuestas que aparecen en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como pueden ver, pues son muy poquitas en comparación a todas las dudas que nos ha generado esta plataforma para hacer nuestro registro. Creemos que nos hace falta mucha más información, que esperamos que en los próximos días podamos tenerla, que pueda salir a través de la Secretaría para que todas las empresas que no han obtenido actualmente su registro, pero que ya iniciaron el trámite, que ya cumplieron con los plazos, que puedan saber qué es lo que tienen que subsanar, si es que existe algo que tengan que hacer para que puedan llevar a cabo, que puedan obtener su número de registro. A ver, por aquí hay otras preguntas, vamos a leerlas. Las sanciones, Paola nos pregunta sobre cuáles serán las sanciones. Vamos a esta página. Ay, vienen, bueno, sí son muy grandes las sanciones. Vamos a leer en general todo el capítulo de modificaciones que se realizó respecto de las sanciones. Dice el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación: las personas morales o personas físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D del presente código por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. Bueno, aquí habla de lo que deben de hacer y luego viene hasta el artículo 81. Dice, cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refieren los artículos 27, todo esto que tiene que ver con la parte fiscal, con todas las también obligaciones fiscales que se están imponiendo a través de esta nueva plataforma, de esta nueva modalidad. Recordemos que con esta legislación se elimina completamente lo que es la subcontratación de personal. Y lo único que queda vigente o que queda válido para las empresas de hacer la subcontratación de los servicios especializados. Ay, aquí estamos hablando multas que llegan de 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación de entregar información no cumplida, por utilizar esquemas simulados de prestación de servicios. Hay muchas sanciones, las tengo que conjugar junto con todo lo que dice el Código Fiscal, porque aquí en el decreto nada más nos habla de fracciones, pero tengo que darles todo el contenido del artículo para que lo puedan tener. Me comprometo a tenérselos, se los voy a
Se los voy a mandar a través de la página de Go Legal, mi abogado online, una pequeña tablita que contenga todas las sanciones que vienen por los incumplimientos, pero creo que lo más importante aquí es que puede friccionarse la relación entre los proveedores de los servicios especializados y los clientes, porque ¿qué va a pasar? Los clientes, para protegerse, van a requerir, le van a exigir a sus proveedores que para los que tengan obligación de registrarse, que cuenten con ese registro para que ellos puedan ellos no sean acreedores a ninguna sanción, porque van a ser responsables solidarios al estar obteniendo un beneficio o un servicio de personal de otra empresa, de otra persona física o de otra persona moral, y no tengan y que no se aseguren de que esa persona tenga su registro. ¿Tienen alguna otra pregunta por aquí? Bueno, parece que no hay preguntas por aquí, pero si surgiera alguna otra duda o alguna otra pregunta, yo con muchísimo gusto los invito a que nos manden un mensajito o que nos escriban a través de nuestras redes, y con mucho gusto trataremos de responderles. No tenemos todas las respuestas, pero en aquellas que sí les podamos ayudar, con mucho gusto lo haremos, y más tarde les hago llegar la tablita de las sanciones por el incumplimiento a estas disposiciones. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron para ver esta transmisión en vivo, y quedamos a sus órdenes aquí en Go Legal, mi abogado online. Gracias y buen día.